Lo decíamos recién, si les parece vamos a meternos en el sector forestal y las perspectivas también de cara a este año. El último año, el 2020, terminó con una retracción del 28% en las exportaciones de pulpa de celulosa, medidas en dólares que se ubicaron aproximadamente en 1.100 millones de dólares. Pero vamos a ver un poco cómo viene la realidad actual del sector. Para ello vamos a recibir a uno de los directivos de la Sociedad de Productores Forestales, el ingeniero agrónomo Nelson Ledesma. A ver qué nos comenta de cómo viene la situación actual. Ingeniero, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Nelson, ¿cómo viene la realidad actual del sector? ¿Cómo cerró el 2020 en torno a lo que refiere a exportaciones? Bueno, en general, si miramos todos el sector, incluido lo que es celulosa y madera, ha habido una baja importante, como tú lo decías. Básicamente, la celulosa sufrió una baja, no en volumen quizás hasta haya algún porcentaje de 2-3% más de volumen, pero sí lo que ha sido el precio, que ha sido una constante de todo este 2020. El precio de celulosa a nivel internacional ha caído fuertemente y tenemos una retracción en ingresos en dólares en torno al 28%, perdón. Eso es una baja significativa y ese mercado también le pegó, digamos, a lo que es la madera de exportación para celulosa, lo que son los chips. En el mercado de chip 2020, la retracción del mercado fue del orden del 70%, o sea, tuvo un impacto muy fuerte básicamente porque la exportación está bastante concentrada en lo que es Europa, y Europa con el tema de la pandemia sufrió, digamos, una incertidumbre mayor que el resto de Asia, por ejemplo, y eso impactó fuertemente. Una caída en el precio en el eje del 30%, como decía usted, que principalmente se explica por un tema de stocks a nivel internacional. Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Obviamente en algún momento hubo alguna empresa, digamos, que como ya el precio venía bajando del año 2019, eso hizo que alguna empresa, digamos, en algún momento retuviera algunos stocks de celulosa, no queriendo venderlos a menor precio, y obviamente en algún momento lo tuvo que hacer porque los stocks iban acumulando, y eso generó también un impacto fuerte en la baja del precio. Pero hubo un factor importante que fue la baja de demanda, ¿no? O sea, mucha de la celulosa que se vende es para producir papel de impresión, y obviamente el efecto de la pandemia jugó un rol muy importante en lo que fue la disminución del consumo del papel de impresión, es decir, al no haber colegios, al no haber oficinas públicas, privadas, eso hizo que se retraiga mucho la demanda de este tipo de papel, si bien aumentó por otro lado el papel tipo tissue, o sea, lo que se usan toallas de papel higiénico, eso ha aumentado, pero no linealmente, digamos, y a veces también había un desequilibrio entre oferta y demanda en ciertos mercados que no permitía compensar directamente. Yo creo que esos fueron los factores más importantes de la explicación de la baja, ¿no? Ujú. Y ahora, qué perspectivas tienen desde este punto de vista de cara al 2021? Un año que, bueno, se viene cargado de expectativas de ver qué pasa con la aparición de las distintas vacunas que están en el mercado. ¿Cómo lo están viendo este año? Y bueno, yo creo que si el 2020 fue un año de incertidumbre, creo que por lo menos el primer semestre del año 2021 también seguimos con la misma incertidumbre porque no sabemos, por ejemplo, si uno mira Europa, el problema de la pandemia está siendo cada vez más agudo en algunos países. Basta ver Gran Bretaña y algún otro país de Europa, y eso hace que los compradores realmente tengan incertidumbre de cómo va a ser la evolución de su actividad, si no van a tener que cerrar alguna fábrica o por caso de pandemia, y esa incertidumbre genera retracción en la demanda, ¿no? Entonces, hasta que no veamos que la vacuna puede ser una solución para el tema de pandemia y para recomponer la actividad normal de los países, la incertidumbre sobre la demanda va a seguir existiendo, ¿no? Si miramos Asia es un poco diferente. China ha recuperado rápidamente su actividad, y hoy en ese mercado se denota una demanda un poco mayor, o sea, quienes vendan al mercado de asiático, básicamente China, y quizás la recuperación de volúmenes y eso empieza a ser un poquito anterior.
Ujú. En lo que refiere a la celulosa, allí algunos de los principales socios comerciales están en torno a la Unión Europea y a China. A nivel general del sector, un poco cuáles son los principales destinos que se han venido manejando, y también la siguiente pregunta es si está apareciendo por ahí un nuevo destino en este 2020. ¿Apareció? Bueno, a ver, es diferente la situación en distintos productos, ¿no? Lo que es madera cerrada, tableros y eso, ahí hay una atomización mucho mayor de lo que hablábamos en la celulosa o en el caso del pino, que ahora lo podemos repasar. O sea, ese tipo de productos obviamente se venden, no tengo la lista ahora, pero deben ser más de 40 destinos en el mundo, ocupando determinado nicho con madera de determinadas características. Ahí lo que pasó en el 2020 fue un gran empuje de demanda y algo de mejora de precio en el mercado de Estados Unidos, también como efecto de la pandemia, es decir, la inmovilidad o la menor movilidad de la gente hizo de que muchas personas dedicara gran parte de su tiempo a refaccionar su casa, a hacer arreglos, y eso, aunque parezca mentira, generó una demanda agregada importante, y eso hizo de que, bueno, Estados Unidos fuera un mercado importante para productos de Uruguay, productos más elaborados de tableros, maderas de mayor calidad, para ese nicho. Y eso generó un flujo interesante de volumen y precio. Y respecto a las otras maderas, también, o sea, generan, el destino se compone de muchos países, o sea, eso es una característica que tiene este tipo de productos. En lo que tiene que ver ya con rolos, o sea, sobre la exportación de rolos y lo que es el caso del pino, básicamente se concentra este año fueron en dos destinos. China, que fue, digamos, con un 58%, más o menos Uruguay exportó unas 1.950.000 toneladas de pino, de rolos de pino, y estuvo mayormente concentrado ese volumen en China, que ocupó el 58%. Pero este año apareció un nuevo destino que fue India, digamos, Uruguay levantó, el Ministerio de Ganadería levantó unas restricciones que había sobre el tratamiento de fumigación con bromuro que era necesario para entrar al mercado indio, y ese levantamiento de esa restricción hizo que Uruguay exportara el 42% de su volumen de pino hacia ese mercado, con lo cual ese fue un mercado que apareció fuertemente este año y, como yo les decía, ocupó el 42% de esas exportaciones. En lo que tiene que ver con rolos de eucaliptus, digamos, cambiamos de género, ahí básicamente los volúmenes se han mantenido bastante similares a los del año pasado, no tengo la cifra exacta, pero te diría que en tendencia más o menos igual, con los precios en el mismo orden, y los países que más demandan son Vietnam y China y algún otro país de la región, como Corea este, y algún otro de la zona. Ese ha sido un poco lo que ha sucedido en este 2020. Uruguay, interesante sin duda destacar este punto, ¿no? Nuestro país exportó el 42% de su volumen de pino con destino a la India, nos decía usted, un mercado que apareció recientemente luego de levantar algunas restricciones de acceso. ¿Qué nos podrías comentar en torno a cómo se ha venido dando la demanda en este mercado? ¿Cómo es este mercado desde el punto de vista también de los valores? Bueno, si uno compara el mercado de China con el mercado de India, por lo menos en la experiencia que hubo este año, uno diría que el mercado de India es un precio un poco más estable, digamos, con menos oscilaciones. Cuando uno mira a China, China es un mercado que es muy difícil planificar a mediado plazo, ¿no? O sea, las ventas son de un mes a dos, o a lo sumo a tres, y si en cambio el mercado de demanda interna en China, el precio automáticamente cambia. No hay forma de planificar. En el caso de India el precio ha sido un poco más estable, pero con otras exigencias de fumigación, lo cual implica un costo adicional y bastante mayor de lo que es la fumigación para el mercado de China. Y también exigen una variación, una cantidad de productos diferentes a ser cargados en el buque, lo que significa también una necesidad logística mayor para lo que es cargar distintos productos en un buque a granel, digamos, y además la necesidad de tener más acopio, más lugar de acopio para poder
digamos de alguna forma, apilar madera con distintas características de forma de cuando uno procesa la carga pueda distribuirla de forma distinta para que distintos compradores en el país de destino puedan luego utilizar esa madera clasificada. Ya ese es el precio, diría, fue más estable a lo largo. China varió, China subió y bajó el precio a lo largo de todo el año, básicamente por variaciones de oferta y demanda de pino. Tengamos en cuenta que al principio del año, cuando surge todo el tema de la pandemia, Nueva Zelanda cerró su exportación por tema de pandemia y eso abrió nichos para Uruguay. Después ya por, creo que los meses de septiembre, octubre, China le cierra el mercado al pino o a las coníferas australianas. Eso obviamente también abrió otra ventana importante, y bueno, y Uruguay casi que llega a los 2 millones de toneladas, lo cual había hecho en el 2018. Si uno analiza la variación de exportación del pino, empezaron por allá por el 2017 con 1 millón, 2018 con 2 millones, el 19 bajó con una caída de precio importante y se llegó a 1.300.000, y ahora los reportes que tenemos es de casi 2 millones de toneladas exportadas de pino. Ledesma, para finalizar simplemente, bueno, se ha venido trabajando a nivel del Parlamento este proyecto de ley que limitaría de alguna forma al sector forestal en cuanto a área y a otras características a nivel nacional. Fue aprobado a nivel de diputados, se analiza en el Senado, también se conoció la idea del presidente de que si se aprueba lo vetaría. ¿Qué visión tienes como integrante del sector forestal sobre este proyecto? Bueno, la Sociedad de Productores Forestales ya se expidió al respecto, digamos, el mismo día que fue aprobado en diputados. Nosotros sacamos un comunicado expresando cuál es nuestra visión, y obviamente creemos que es un mal proyecto, o sea, es un proyecto antiforestal, le llamamos nosotros, y eso no solo perjudica, como ya le dijimos, al sector forestal, sino que perjudica a los productores en general, porque pierden la libertad de poder decidir qué hacer en su predio, y tampoco beneficia al país, porque es una señal, digamos, que cambia las reglas de juegos, y entonces eso genera incertidumbre para cualquier tipo de inversión. O sea, esa ha sido nuestra exposición en su momento, y es la que sostenemos al momento de hoy. ¿Solicitaron algún tipo de diálogo, conversación con representantes del gobierno, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, luego del avance, digamos, de este proyecto? Nosotros vamos a hablar con todas las partes, o sea, de todos los distintos interesados políticos, para tratar de expresar nuestra posición y cuál es la racionalidad que hay detrás de nuestra idea, digamos, nuestra posición, básicamente. Y lo vamos a hacer con todos, sin restricciones de nadie, ¿no? Obviamente. Bien, ¿tienen previsto próximamente alguna reunión? ¿Se han comunicado seguramente en los próximos meses? Hoy estamos en receso parlamentario, seguramente en los próximos meses tengamos varias reuniones. Bien, ¿tiene algo previsto, ya sea algún tipo de comunicado o una reunión con el presidente? No, con el presidente no nos reunimos, no. Perfecto. Ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, directivo de la Sociedad de Productores Forestales, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y como siempre, a las órdenes.